Bien, independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos ha sido uno de los hechos históricos que ha pasado, que es el inicio de la parte de lo que es la independización de todas las naciones, podemos decir, que después de esto se viene la Revolución Francesa. La independencia de Estados, como menciona acá, se refiere a la independencia de las 13 colonias que han sido dominadas por Gran Bretaña en el año 1607. Las colonias, eran 13, ¿no? Estas, por ejemplo, empezaron a tener persecuciones religiosas, ¿no? Y donde se fueron a otro lugar. Gran Bretaña y Francia siempre tuvieron un problema de conflicto y la guerra tuvo la duración de 7 años, ¿no? La parte de lo que es la victoriosa de la parte de la guerra fue Bretaña y tuvo que renunciar a las 13 colonias que estaban en la parte de lo que es de Estados Unidos, ¿no? Estas 13 colonias que ustedes pueden ver acá son parte de lo que es la composición de Estados Unidos, ¿no? Y se llama lo que es las 13 colonias. Pero también mencionamos en esta parte del tema que las 13 colonias fueron disputadas por Francia y Gran Bretaña, ¿no? A la disputa de estos dos países tienen una guerra, ¿no? Hubo la guerra de los 7 años donde Francia, por ejemplo, pierde y tuvo que renunciar a las 13 colonias, como les iba diciendo, ¿no? Con la corona británica siempre estaba compuesto por la parte de lo que es la compra, ¿no? De tener el poder de la parte de lo que es los colonos, ¿no? Estaba compuesto por escoceses, irlandeses, alemanes, ¿no? Eran gobiernos representativos en ese tiempo que formaban parte de ello, ¿no? Pero también mencionamos, por ejemplo, en la parte de lo que es los orígenes, ¿no? De Gran Bretaña empezó a colocar las leyes intolerables, ¿no? En la parte de lo que es la independencia de Estados Unidos. Pero también las causas de la parte de lo que es la independencia de Estados Unidos es algo breve, pero empezamos con la parte de lo que es la introducción. La introducción, vemos que la ilustración y las nuevas ideales que estos tuvieron, por ejemplo, que tenían la voz de buscar la justicia, la igualdad de oportunidades, que esa era una base fundamental para ellos, la igualdad de oportunidades, ¿no? También estaba, aparte de lo que es la igualdad de oportunidades, buscaba la parte de lo que es el PRI, de la política, ¿no? De las 13 colonias. También se produjo la parte de lo que es la independencia, que estaba basado en la parte de lo que es la igualdad ante la ley y la separación de los poderes. La Ilustración siempre buscó la razón que esté puesta primeramente antes de lo que es las dogmas religiosas que estaban puestas en la época de la Edad Moderna, ¿no? que pasó todo esto. Las potencias europeas, como Francia y España o Holanda, empezaron a colaborar en la parte de lo que es la independencia de Estados Unidos, ¿no? Pero las causas principales, como les iba mencionando, fue la guerra de los 7 años, hubo la imposición de los impuestos, hubo guerras con Francia y Gran Bretaña. Una de las causas principales fue la guerra de los 100 años, que se enfrentó Gran Bretaña y Francia por tener, por extender su territorio, y otra parte es la parte de lo que es las 13 colonias que lo tenía Francia, ¿no? Y por eso Gran Bretaña lo declara la guerra a Francia, ¿no? Y entonces, en el punto de que de que la guerra hubo, y sabemos muy bien que cuando hay una guerra, pues hay una consecuencia fatal, ¿no? Las consecuencias son económicas, las consecuencias son humanas también, porque hay unas pérdidas humanas, ¿no? Muertes de civiles y militares, ¿no? Pero más que todo se lleva una crisis económica, todas las guerras llevan una crisis económica. Y pues esto no era nada nuevo de los 7 años que había durado la guerra, pues empieza la parte de lo que es la crisis económica. Termina la guerra y empieza la parte de lo que es el pago de impuestos a las colonias,
La parte de lo que es como en la guerra lo había hecho firmar a que, bueno, en la guerra de los 7 años, venció a Francia y Francia tuvo que renunciar a las 13 colonias y de ahí las 13 colonias fueron sujetas por los británicos, pero en la parte de lo que es los británicos empezaron al ganar la guerra, pero también al tener las crisis económicas, tuvieron que mencionarles el pago de impuestos, ¿no? El pago de impuestos. ¿Cuál era ese pago de impuestos? ¿No? Eh, Tenían que pagar tributo y tal. También aparece la parte de lo que es el té, por ejemplo, el motín del té en Boston, que fue realizado en el año 1773. El gobierno británico empieza el decreto del pago de impuestos, en el artículo, ¿no? Tenían que pagar por el té, por el consumo cotidiano del té y el papel, ¿no? Los americanos, obviamente que las 13 colonias que formaban parte de Estados Unidos, no quieren, ¿no? O sea, no vamos a pagar porque era demasiado los impuestos que los británicos habían puesto, ¿no? Por la utilización del té y el papel. Pero los americanos empezaron a tomar medidas y boicotearon las mercancías inglesas y empezaron con las tropas británicas. En el año 1770, el enfrentamiento callejero ejército británico, ¿no? En este clima, por ejemplo, la agitación se agudiza, ¿no? Tiraron toda la parte de lo que es el té al mar, ¿no? Y en el año 1773 asaltaron un barco de la Compañía de las Indias Orientales y arrojaron al mar todo su cargamento de té. Con el motín del té se nace el inicio de las hostilidades abiertas entre las 13 colonias y los británicos, ¿no? Y como antecedente también de la Guerra de la Independencia, tenemos que inició pues en el siglo XVIII, ya en la Edad Moderna, ¿no? Que estaba parte de lo que es la Ilustración. Las colonias se encuentran pues en una fase de la madurez política. El pensamiento de la Ilustración, cuando pone lo que es la razón, que el hombre sea el centro del pensamiento, que se le dé más el valor a la parte humana, tanto su pensamiento y sus derechos que tiene la persona. Y ahí les expliqué también como accidente el motín de Boston, que tenían que pagar sí o sí impuestos por la utilización. Bueno, la guerra de la independencia empieza a aparecer en el Congreso de Filadelfia, por ejemplo. Esta guerra de la independencia tuvo muchos puntos, ¿no? Desde el año 1775 hubo enfrentamientos armados entre los colonos y las tropas inglesas, ¿no? Las colonias declararon la guerra a Gran Bretaña y el Congreso decretó la movilización militar nombrado comandante de George Washington. El ejército de estos colonos contó con el apoyo después de Francia y España, que quería debilitar a Gran Bretaña en la victoria de Zaragoza en el año 1777 y Yorktown en el año 1781. En el año 1783 se firmó finalmente el Tratado de Paz de Versalles con la cual Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces decimos que la independencia de Estados Unidos fue también un proceso, ¿no? Pero también la parte de lo que es la nación, ¿no? En la parte de lo que es la nación, nace, por ejemplo, ya que había durado los 7 años, termina la guerra, pero se crea como una nación y tienen como primer presidente a George Washington, que fue elegido como presidente de Estados Unidos, y, y en su programa especial que tenía este presidente era el desarrollo industrial, el desarrollo económico, el desarrollo financiero, ¿no? Eso la base, la parte de lo que es la expansión estadounidense a lo largo del siglo XXI, que su objetivo principal de George Washington fue avanzar, ¿no? O sea, avanzar y avanzar, ¿no? Fueron partes fundamentales, ¿no? O sea, extenderse su dominio político. Y no olvidemos que Estados Unidos después se empieza a crear y tiene la primera y forma parte de la Segunda Guerra Mundial y ha estado, ¿no? Y hasta ahorita tiene conflictos bélicos con otros países, como por ejemplo China, ¿no? Cuando hablamos de la parte de lo que es la Constitución, estamos hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la parte de lo que es el Senado, la Cámara de Representantes y la Cámara Judicial. En el Poder Ejecutivo en esta época estaba presidido por el presidente que era elegido por cada 4 años.
el poder legislativo que residía en la parte de lo que es el Congreso, y el Senado, que estaba integrado por representantes, y la Cámara de Representantes elegidos en estado en cada función de población. El Poder Judicial encarna al Tribunal Supremo, responsable además de la parte de los conflictos ejecutivos y legislativos, ¿no? O sea, es decir, el sistema político, según la Constitución del año 1787, era el Senado, la Cámara de Representantes, el Poder Legislativo, que ya les había dicho que estaba en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo, como estaba recibido por los presidentes, secretarios, gobernaciones de cada estado, y el Poder Judicial estaba el Tribunal Supremo y jueces, ¿sí? Seguimos, jóvenes, explicando el tema, la parte de lo que es la independencia de Estados Unidos. Como les digo, la guerra tuvo en el año 1756 a 1763, Francia a la guerra de los 7 años, y empieza ¿no? Recibió una gran ayuda de la parte de lo que son las colonias, económicamente y militarmente de la parte de las colonias. Luego la segunda etapa fue las sublevaciones del té de Boston en el año 1773, donde tenían que pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los representantes como el primer presidente de Estados Unidos, ¿no? George Washington, ahí está, podemos ver la fotografía. Pero seguimos dando de la parte de lo que es el desarrollo de la guerra, ¿no? El descontento, después empezó las 13 colonias a organizarse la manifestación, los impuestos, que tenían que pagar impuestos en los artículos dispensados por la parte de lo que es la utilización del papel, el vidrio y la pintura, ¿no? Esta manifestación tuvo albercados, ¿no? Tuvo albercados en la parte de lo que es en la parte económica. Pero también vemos que en el año 1775 se hace un segundo Congreso Continental en Filadelfia, donde se nombró 14 generales y autorizó la invasión de Canadá y organizó ejércitos al mando de George Washington, asentados en la parte virginiano, veterano de la guerra de francesa y indígena. El 2 de julio del año 1776, el Congreso finalmente resolvió estas colonias unidas son por derecho de ser Estado libre y soberano. En el año 1776, el 2 de julio, se menciona como la parte de lo que es la independencia de Estados Unidos el 2 de julio. El 4 de julio se reunieron los 56 congresistas estadounidenses para aprobar la declaración de Estados Unidos por Thomas Jefferson, y que redactó la parte de lo que es la carta en Virginia, imprimió monedas y se iniciaron las relaciones diplomáticas con potencias extranjeras, ¿no? En el Congreso se encontraban 4 de las principales figuras de la independencia de Estados Unidos, como también está George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. De los 56 congresistas, 14 murieron durante la guerra, y Benjamin Franklin se convierte en el primer embajador de los servicios y secretos. Finalmente vemos que el Tratado de París en el año 1783, en Versalles, se reconocía la independencia de Estados Unidos de América y otorgó una nueva nación en la parte del norte de Florida, al sur de Canadá, en el río de Mississippi. Gran Bretaña mantenía a Canadá bajo su imperio de la parte de lo que es Estados Unidos. El legado de la Revolución Americana en el año 1787 organizó la parte de lo que es un orden político, en el cual tenía una estructura federal, ¿no? El poder legislativo era elegido por los ciudadanos y recaía en el Congreso, compuesta por la parte de lo que es la Cámara del Senado y otras, ¿no? Eso es todo, jóvenes, en relación al tema. Gracias.